Bien, ahora, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo otro objeto dentro de Visual Basic. La clase pasada habíamos finalizado con el ejercicio del juego del ahorcado y yo les había comentado que el día de hoy íbamos a utilizar un objeto llamado timer. Entonces acá abro un proyecto, genero un proyecto nuevo dentro de Visual. Y vamos a hacer lo siguiente. Dentro del apartado de los controles, tenemos acá uno que es como un pequeño cronómetro. Ese relojito es el objeto timer. Nosotros cuando insertamos un elemento, si es un botón, podemos darle un tamaño, si es una cajita de texto lo mismo, al igual que los labels, pero en el caso del control timer, por más que dibujemos un objeto gigante, va a aparecer este pequeño icono en la pantalla. A diferencia del resto de los elementos, que una vez que los dibujamos quedan insertados y podemos verlos en tiempo de ejecución, el control timer simplemente es un objeto que va a verse en vista diseño, solamente para poder seleccionarlo o cambiarlo de ubicación. Pero después, en tiempo de ejecución, ese elemento no se va a estar visualizando. Va a quedar por defecto oculto. Entonces, esa es una de las principales características que tiene el control timer. Cuando lo ejecutamos, el elemento automáticamente permanece oculto. Ahora bien, este objeto lo que va a hacer es ejecutar una tarea y esta tarea se va a estar repitiendo, es como un bucle. Se va a estar ejecutando, se va a estar repitiendo una determinada cantidad, pero no de veces, sino de tiempo, ya que el control timer se maneja mediante la propiedad interval. Los intervalos se controlan mediante milésimas de segundo, donde si yo por ejemplo quisiera representar un segundo, supongamos que quiero que cada un segundo aparezca un mensajito en pantalla o se ejecute un formulario o me muestre un elemento. Entonces acá la propiedad del interval, que por defecto está en 0, colocaríamos, por ejemplo, si yo quiero segundos, un segundo, pondríamos como valor 1000, ya que 1000 milésimas de segundo corresponden a un segundo. Vamos a hacer doble clic sobre el objeto y accedemos hasta el procedimiento correspondiente al control timer. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar acá un label. Vamos a primero formatear el formulario. Acá está. Y acá yo, por ejemplo, quiero mostrar los intervalos de tiempo. Digo, bueno, quiero que acá aparezcan reflejados los segundos. Estos segundos que va contando el control timer, quiero que aparezcan acá dentro del objeto label. Entonces voy a hacer doble clic dentro del timer y acá le voy a decir lo siguiente. Yo primero, para que se vayan incrementando, yo tengo lo que sería el valor del intervalo. Pero quiero que me vaya contando los segundos que vaya de 1 en 1. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Para eso voy a crear una variable que me va a funcionar como contador, as integer. Y acá, dentro del objeto timer, voy a decir que el label 1 va a contener este contador. ¿Sí? Me va a estar reflejando la información que tenga el contador. Si yo lo ejecuto, vemos que aparece 0, porque las variables, cuando nosotros
las declaramos, le estamos diciendo el tipo de variable que es, pero todavía no le definimos ningún valor inicial. Entonces, por defecto, el valor inicial va a ser 0, en el caso de las variables del tipo integer. ¿Qué ocurre acá? Se reflejó, fíjense que tarda un momento y ahí recién aparece. ¿Por qué tardó? Porque le dijimos que aparezca cuando se cumpla un segundo, que ahí se refleje esta información en pantalla. Lo que me faltaría es que se incremente, así que esta variable llamada contador le vamos a decir que a la información que está guardada dentro le incremente 1. Ponemos play y vemos cómo se va actualizando. 1, 2, 3, 4, 5 y así constantemente va a estar, en este caso, aumentando los valores. Fíjense en este detalle, pongo play y automáticamente ya inicia. Esto también nosotros podemos controlarlo, es decir, bueno, en qué momento tiene que empezar, en qué momento, por ejemplo, acá puedo crear un botón que diga iniciar. Y ahora vamos a programarlo para que comience solamente cuando yo presione en el botón de iniciar, no antes. Igualmente, ¿cómo vamos hasta acá con el objeto timer? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos hasta aquí? Aquí. Muy bien. Aquí. Bueno. Entonces, yo pongo play y automáticamente empieza el contador. ¿Qué pasa? Yo quiero esperar al botoncito iniciar. Para eso hay una propiedad, fíjense que el control timer tiene muy pocas propiedades. Hay una propiedad que por defecto está en true, que es la de enable. Recordemos que cuando los elementos están en enable, significa que yo puedo utilizarlos. O sea, si es una caja de texto, puedo hacerle un clic para ingresar información. Si es un botón, puedo hacerle un clic. Y en este caso voy a cambiar su propiedad y la voy a pasar a false. Voy a ejecutar nuevamente el proyecto. Y fíjense que el conteo no inicia, porque al tener la propiedad enable en false, significa que el control queda como detenido. Entonces, vamos a programar el botón iniciar y le vamos a decir, cuando presione el botón inicial, lo que tiene que hacer es agarrar el objeto timer y cambiar su propiedad enable a true. Simplemente con esto, ahora presiono el botón iniciar y ahí empieza y arranca. Simplemente con colocar el enable en true. Así como podemos iniciar, también podría ser otro botón para pausar. Vamos a copiar, vamos a pegar, voy a hacer una matriz de controles. Vamos a ponerle pausar. Esto lo vamos a borrar y vamos a hacer otro botón más para reiniciar, en caso de que quiera reiniciar el contador. Es una matriz de controles, así que tengo que hacer uso del select case para indicar sobre qué botón voy a estar trabajando. En caso que haga clic en el botón que tenga el índice 0, en el que tenga el índice 1 o en el que tenga el índice 2. Este es el botón de iniciar, este es el de pausar
y este es el de reiniciar, como para saber qué es lo que hace cada botón. Habíamos dicho que para iniciar el objeto timer, la propiedad de enable iba a pasar a true. Ahora que hicimos esta modificación, vamos a probarlo a ver si no se rompió. Y vemos cómo inicia. Bien, ahora vamos a pausarlo. Timer1.enable va a pasar a false. Entonces le ponemos iniciar. Ahí va el conteo. 1, 2, 3. Vamos a pausarlo. Fíjense que al pausarlo quedó detenido. Si yo le pongo iniciar, continúa donde se quedó. Entonces acá pausamos. Puede ser en vez de iniciar, continuar. Pero acá le ponemos iniciar. ¿Qué pasa si yo quiero reiniciar desde cero? En este caso, no voy a cambiar la propiedad enable del timer, sino que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este contador, que empieza desde cero, al reiniciarlo, lo que tengo que hacer es reiniciar ese contador. ¿Dónde tengo el contador? Tengo una variable justo con ese mismo nombre. Esta variable, a medida que va pasando, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va incrementando. Entonces, si yo quiero reiniciarlo, esta variable de contador tiene que regresar a cero. El contador lo llevamos a cero. Entonces acá tenemos iniciar con el enable true, pausar con el enable en false y reiniciar, que regresa al contador a cero y vuelve otra vez a sumar. O en vez de reiniciar podríamos ponerle detener también. Vamos a cambiarlo, podemos reiniciar, detener. O detener, reiniciar. Eso lo que va a hacer es, el contador lo va a pasar a cero y además el objeto timer va a pasar a false. Entonces inicia normalmente, se pausa sin ningún problema, pero cuando yo presiono reiniciar, ¿qué es lo que ocurre? Acá, fíjense que yo presioné reiniciar o detener. Internamente, la variable vuelve a cero y el control timer queda detenido. Si yo, por ejemplo, ahora le pongo iniciar, fíjense que arranca del cero. Pero ¿qué pasó? Me queda ese número en la pantalla. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que resetear el contador, poner en enable false el control timer, sino que tengo que actualizar la información que está dentro del label. Yo no tengo que olvidarme que la información se ve reflejada en el label. Así que label1.caption va a ser igual a contador. Una vez que la variable contador se reinicia, o sea, vuelve a cero, luego reflejamos ese valor en el label. Entonces iniciamos, reiniciar o detener, y ahí vuelve a cero y queda ahí directamente, porque el enable está en false. Volvemos a iniciar y ahí empieza. Fíjense cómo cambiando los estados estuvimos iniciando, pausando, y si quiero detenerlo, la propiedad va a false y el contador, para que se reinicie, vuelve a cero. ¿Alguna duda con este pequeño ejemplo? ¿Algo que no se haya entendido? No, de mi parte, perfecto. Ok.
Ok, ok. Perfecto. Bien. Por mi parte tampoco, todo muy bien. Ok, ok, ok. Bien. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con el control timer. Fíjense que si yo, por ejemplo, quisiera hacer un pequeño cronómetro donde tuviera los segundos y los minutos, ahí ya tendríamos que hacer un... Vamos a borrar todo lo que es el código. Vamos acá en objeto. Los botoncitos los voy a dejar. Y acá voy a colocar 3 labels. Vamos a copiar y pegar. En este caso no voy a hacer una matriz de controles. Vamos a propiedades. Y acá en este caption, ahí le pondríamos los 2 puntitos como para separarlo. Entonces, acá en este caso, lo que es el intervalo correría cada 1 segundo, entonces estaría modificando esta información que se encuentra acá. Pero yo tendría que ejecutar una condición y decir, bueno, primero tendría una variable llamada segundos, as integer, y luego otra variable llamada minutos, as integer. A medida que el control timer se va ejecutando, me aseguro, este es uno de los valores más importantes. El enable podemos dejarlo en true o false, dependiendo si queremos que se ejecute instantáneamente al abrir el formulario. Si yo quiero esperar a que se ejecute mediante un botón o mediante otra acción, el enable tiene que estar en false. Y después, sí o sí, le tenemos que dar un número acá en el intervalo, ya que si yo, por ejemplo, lo dejo en 0, el control timer no se va a estar ejecutando. A no ser que, si yo, por ejemplo, lo dejo en false y el intervalo en 0, cuando cree un botón, por ejemplo el botón iniciar, cambiaría la propiedad enable a true y el intervalo lo pondría, por ejemplo, en, si quiero segundos, en 1000. Podría hacer estas modificaciones desde código si quiero. En este caso lo pondría directamente acá y después simplemente desde código cambiaría el enable. Entonces, igual que en el anterior, los segundos, estos segundos se van a estar incrementando y se van a reflejar dentro del objeto label. Entonces pondríamos vamos a explorar de proyectos. Este es el label 1, este es el label 3. Por ejemplo, el label minutos y label segundos. Entonces el label segundos punto caption va a ser igual a segundos, a la variable segundos. Esta variable, como hacíamos antes, se va a estar incrementando. Segundos más 1. Cuando inicie, ahí se tiene que ver reflejado. Vamos a iniciarlo.
Ponemos iniciar y ahí vemos cómo inicia. Por una cuestión de formato, acá por ejemplo va a aparecer simplemente lo que es el tiempo reflejado de esta manera. Podríamos utilizar, hay una función que se llama format, donde nosotros podemos formatearlo e indicarle cómo queremos el formato. Si yo por ejemplo acá le pongo iniciar, ahí lo tenemos. Decimos que va a estar con dos valores, va a tener un 0 delante. Y después ahí se actualiza. Entonces acá con formato le dijimos a la variable segundos que va a tener dos valores. O sea, van a aparecer dos enteros. En caso que sea de un solo valor, que aparezca un 0 a su izquierda. Y después, para que los minutos se vayan cambiando, ahí es donde diríamos, bueno, cuando los segundos sean iguales a 60, o sea, cuando llegue a 60 segundos, entonces, ahora la variable que tiene que empezar a incrementarse es la de los minutos. Entonces, en ese caso, minutos va a empezar a incrementarse. Minutos más 1. No solamente tiene que incrementarse, sino que luego tiene que verse reflejado dentro del label. Y le hacemos el mismo formato. Ahora le decimos que a los minutos se van a encontrar de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que lo dejamos en 60. Vamos a hacer un pequeño cambio. Yo le pongo play. Vamos a iniciarlo. Obviamente hasta que llegue a 60 va a tardar un montón. Así que vamos a vamos a disminuirle acá el valor del intervalo para que se ejecute un poquito más rápido. Bien, ahí llegó a 60, pero ¿qué pasa? Los números siguen incrementándose. Entonces, acá, una vez que sea igual a 60, hace todo esto y la variable esta de segundos regresa a 0, o sea, se resetea. Entonces le ponemos iniciar. Llega a 60 y vuelve otra vez a 0 y comienza nuevamente. Y ahí se va aumentando. Acá lo voy a dejar en 1000 porque en realidad tendría que ser segundos. Así como tenemos minutos, tenemos los segundos, podríamos agregar también las milésimas y repetir exactamente lo mismo. Cuando lleguen a 60 milésimas de segundo, perdón, cuando lleguen a 1000, cuando lleguen a 1000, que ahí sea, vaya cambiando un segundo. Acá simplemente programé el botón de iniciar, pero después ustedes, si quieren practicar, pueden terminarlo todo completo, pausarlo y reiniciarlo. Tengan presente que tanto para pausar como para reiniciar van a estar trabajando, en el caso de pausar y reiniciar, trabajan con el objeto timer, pero para reiniciar no se olviden que ustedes están cambiando la información de las variables. Si yo voy a reiniciar, estas variables que están acá también se tienen que reiniciar. Los segundos van a regresar a 0 y los minutos también van a regresar a 0. De esa forma podríamos hacer un relojito. ¿Alguna duda con el control de tiempo?
Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el control timer. Yo sé que les había comentado que íbamos a hacer tipo como un bingo, pero vamos de a poquito con esta herramienta, ya que lo que es la parte del bingo, en realidad lo que nos va a llevar más tiempo va a ser la parte de generar luego valores aleatorios y crear los labels que vamos a estar utilizando. Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, estamos yendo en aumento. Vamos a hacer otro proyecto. Vamos a quitar este. Vamos a hacer un nuevo proyecto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer, supongamos que quiero hacer un juego de preguntas, donde en distintos formularios yo tendría una pregunta, tipo múltiple choice, como fuese un examen. En el caso del examen hay un periodo de tiempo, ¿sí?, en el cual dice, bueno, tenés tanto tiempo para resolver el problema. Vamos a formatear acá el formulario. Vamos a tener el tiempo, que va a ser una cantidad de segundos, para hacerlo bien cortito. Y acá aparte, o después dentro del mismo, ahora lo voy a formatear. Y acá afuera vamos a hacer un label en el cual me indiquen tiempo restante. Los entramos. Bueno, en este caso yo, por ejemplo, me gustaría que tenga unos segundos, o sea, un periodo de tiempo para responder, y que pasado ese periodo de tiempo me aparezca un pequeño cartel el cual me avise que el tiempo quedó agotado. Vamos a poner nuestro control timer. Como voy a trabajar con segundos, ya voy a establecer el intervalo, y acá el enable podría dejarlo en true, cosa que en el momento que ponga play automáticamente ya empiece el conteo. O nuevamente recurrir al botón y decir, bueno, en el momento que quiera empezar a responder las preguntas, cambio la propiedad enable y la pongo true. Entonces acá el timer tendría su enable en false y su intervalo en 1000. Y acá en iniciar le diría, bueno, timer 1.enable pasa a true, o sea, se activa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En este caso yo vamos a crear también nuevamente una variable llamada segundos. Recuerden los nombres, le ponen el nombre que quieran. Si no quieren ponerle segundos, pueden ponerle sec o sex. Yo voy a poner segundos directamente. O le ponen una S, o sea, como ustedes prefieran. El tema es el siguiente. Nosotros recién vimos cómo incrementarlo. Entonces íbamos a aumentarlo. Acá va a ser algo similar. En vez de segundos más 1, sería segundos menos 1. Y después le diríamos al label le daríamos el formato para que lo vaya mostrando. Entonces le doy iniciar y ahí empezaría. El tema es que ¿qué pasa? La variable segundos está en 0, entonces al restar empiezan a mostrarse valores negativos. En estos casos yo necesito sí o sí darle
un valor inicial a mi variable y decir, bueno, la variable va a comenzar con esta cantidad de segundos. Por lo tanto, en el load del formulario, mejor dicho, le diría, bueno, segundos, esta variable va a ser igual a 30, vamos a hacerlo 15 para que sea más corto. 10, vamos a hacerlo de 10. Y el label.caption va a ser igual segundos de esta manera. Entonces ahí están 10, le pongo iniciar y fíjense que empieza el conteo 10, 9, 8, 7 y así lo va restando. Va a llegar a 0 y ¿qué pasa? Continúa, o sea, sigue restándose. Yo acá le tengo que establecer un límite y decirle, bueno, cuando llegue a 0, listo, que se detenga. ¿Cómo hacíamos para detenerlo? Yo le preguntaría si segundos es igual a 0, entonces en if. ¿Qué es lo que tiene que hacer el control timer para poder detenerlo? Timer1.enable y va a ser falso. Entonces de esta manera, en cuanto los segundos lleguen a 0, detenemos el tiempo. Cuatro, 3, 2, 1, 0. Y fíjense que ahí se detuvo directamente. Una vez que se detiene, me va a aparecer MSGbox. Perdiste o no sabemos si perdió o no, pero le vamos a avisar, el tiempo se agotó. Vamos a hacerlo de un poco menos tiempo. Vamos a ponerle 5. Listo, el tiempo se agotó. Ponemos a aceptar y ya está. Si yo pongo iniciar, fíjense que acá, ¿qué pasa? Iniciar, sigue el conteo. ¿Por qué? Porque en la variable, en el botón iniciar, nosotros le dijimos, bueno, va a ser enable true. ¿Qué pasa? Una vez que finaliza, una vez que el tiempo ya se agotó, ¿qué es lo que va a pasar con los datos? Esta variable de segundos tiene que volver a reiniciarse. Entonces la variable de segundos, inicialmente, ¿qué valor tenía? Segundos, bueno, yo le había bajado el tiempo, ahora vale 0. Entonces pongo play, lo inicio, el tiempo se agotó, aceptar. Voy a iniciarlo y fíjense qué es lo que pasaba con el label. El label me mostraba $0. ¿Por qué? Porque acá nuevamente formateé la variable, pero no actualicé la información que iba a estar en el label. Y fíjense que acá voy a poner label1.caption format segundos 00. Pongo iniciar. El tiempo se agotó. Ahí puse aceptar y ahí se reinició. Acá me encuentro con un detalle. Me dice que el tiempo se agotó y automáticamente reinicia. ¿Qué pasa? Yo le podría preguntar en el MSGbox si quiero reiniciar o no. Eso por un lado. Ahora por el otro, me encuentro que esta misma línea de código la volví a repetir acá abajo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En vez de repetir las líneas de código, podemos hacer uso de los procedimientos. Entonces, esto que está acá, lo voy a cortar. Esto de acá lo voy a sacar. Me voy a el menú herramientas. Me voy a agregar el procedimiento. Y acá le voy a poner como nombre reiniciar.
o iniciar. El nombre que quiera. Y acá simplemente pego esas dos líneas. Entonces, cada vez que yo necesite ejecutar esta línea de código, lo que voy a hacer es llamar a este procedimiento. Entonces, cuando cargue el formulario, voy a llamar a iniciar. Listo. Cuando se agote el tiempo, vamos a hacer acá vamos a ponerle call iniciar. Entonces, de esa manera, evitamos tener que repetir constantemente las mismas líneas de código, ¿sí? Recuerden que para eso es el procedimiento. En este caso no hizo falta pasarle ningún argumento, ¿sí?, al parámetro, porque no tiene parámetros, es simplemente el procedimiento y una tarea a ejecutar. Vamos a hacer esta modificación dentro del mensaje para que me permita elegir si quiero o no reiniciar. Voy a colocar una variable, la cual no hace falta declararla. Y vamos a preguntar. No, vamos a hacerle primero. Se agotó el tiempo. ¿Deseas reiniciar? Ponemos coma, ponemos el botón yes o no y vamos a ponerle reiniciar. Entonces acá tenemos dentro de la variable esta R va a capturar esta información. Y después acá abajito voy a preguntar si la variable R tiene capturado el botón yes. Uy. And if. Entonces esta R lo que va a hacer es capturar si presiono el botón sí o presiono el botón no. Y después preguntamos la información que está acá adentro. Si yo igualmente quiero resumir todavía más esta estructura, la puedo resumir. Podría hacer el condicional acá adentro y preguntar directamente si, acá sin la R, y preguntar si el msgbox, y fuera del paréntesis le diríamos si es igual a, fíjense cómo automáticamente me aparece la lista de constantes. En este caso, las únicas que puedo utilizar son no o yes. En este caso, vamos a poner yes. Entonces, and if, ¿sí? En una sola línea de código, ahí tengo todo. Voy a sacarle un poco la sangría para que se pueda ver bien. Entonces ahí preguntamos si msgbox. No me tengo que olvidar de los paréntesis cuando quiero capturar estas constantes. Sí o sí los paréntesis son necesarios. Y ahí le pregunto si es igual, o sea, si del msgbox presionamos el botón de sí. Si presionamos el botón de sí, entonces ahí que reinicie todo. Bien, se agotó el tiempo. ¿Desea reiniciar? Sí. Ahí quedó. Y hasta que no presione iniciar, no arranca nuevamente. Si yo le digo que no, simplemente queda ahí directamente en cero. Igualmente, yo puedo iniciarlo. Pero fíjense que ocurre esto. ¿Qué pasa si vamos a ponerle en este caso que no? Igualmente else, simplemente segundos lo voy a regresar a cero. O si no, desde acá puedo ponerle call iniciar, o sea, que llame acá esta variable y arranque nuevamente.
y ahí se formatea. E incluso acá, caso contrario, else, puedo decir, bueno, en caso que no quiera directamente, le voy a decir, bueno, a ese botón que dice iniciar, lo paso a false. Entonces acá, por ejemplo, lo inicio. Si quiero reiniciar, automáticamente va a estar formateándose y después voy a iniciar. Por el contrario, si le digo que no quiero reiniciar, el botón directamente se desactiva. De esa manera evito que se vuelva a hacer un clic dentro. Pero fíjense que no se olviden el detalle, que la variable para restar sí o sí tiene que tener un valor inicial. ¿Alguna duda con este ejemplo para restar? Aquí. Ninguna duda. Bien. Ok. Bien. Ahora sí, este vamos a quitarlo. Chuchis. No lo voy a guardar. Y vamos a hacer un proyecto. Propiedades. Explorar de proyectos. Uy. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener unos formularios, los cuales van a hacer lo siguiente. Voy a hacer, por ejemplo, en un formulario, cuando nosotros nos estamos registrando, en varias ocasiones, cuando queremos, supongamos que nos olvidamos la contraseña, podemos generar ¿cómo sería? Una clave temporal que nos permita actualizar la contraseña. En el caso de las páginas web, este token temporal puede ser un captcha, donde uno va resolviendo las imágenes y después que lo resuelve, directamente me permite cambiar la contraseña. En el caso de Visual vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar acá un número, un valor aleatorio. Ese valor aleatorio va a tener una duración, o sea, un tiempo de vida útil para que yo lo pueda utilizar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar con el primer formulario. Vamos a hacer el diseño para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Voy a tener un botón. Vamos a copiar y pegar. Voy a hacer una matriz de controles. Y acá. Este botón va a generar clave temporal. Aquí. Y este botoncito va a validar esta clave temporal. En el momento que nosotros vamos a generar esta clave, va a aparecer un formulario en la pantalla mostrándome ese número generado. ¿Qué pasa? Este número va a aparecer por unos momentos. En vez de que tenga una duración, vamos a hacer lo siguiente, que aparezca en pantalla unos segundos y que desaparezca. Entonces en ese lapso de tiempo yo tengo que prestar atención para no olvidarme. Y dice, bueno, ese es el número que se generó, ese es el valor que apareció en pantalla.
Al momento de validarlo, me tiene que aparecer, por ejemplo, una leyenda acá abajito en un label indicándome si es correcto o no. En caso de equivocarme, yo puedo establecer, por ejemplo, una cantidad de intentos. Ya que, por ejemplo, si yo quiero cambiar la contraseña de mi correo, me va a dar un cierto periodo, o sea, una cierta cantidad de intentos para poder restablecer la contraseña. Una vez que yo no puedo restablecer la contraseña, lo que va a hacer es o enviarme a soporte o decir, bueno, intente más tarde. Y hasta que no pase ese periodo de tiempo, yo no puedo volver a intentarlo. Y acá va a ocurrir algo similar. Cuando nosotros queramos validar nuestra clave temporal, ya que acá, por ejemplo, se van a generar 3 números, esos 3 números los coloco acá. Al momento de validarlos, si esos 3 números están mal, ahí se van a empezar a agotar los intentos. Y me va a decir, le restan tantos intentos. O le quedan X intentos. Esta X después la reemplazaremos por la variable correspondiente. Entonces acá vamos a tener los 2 botoncitos, el label y la cajita de texto. Vamos a guardarlo. Guarda proyecto como. Y vamos a ponerle generar contraseña. Entonces acá generar clave temporal. Y les había comentado que iba a aparecer un formulario por unos breves segundos en la pantalla. Así que vamos a agregar un formulario nuevo, el cual simplemente voy a tener un label donde se va a visualizar ese valor aleatorio generado. Va a aparecer acá en pantalla. Y un control timer para decir, bueno, el formulario va a aparecer, pero durante un periodo de tiempo nada más. El intervalo sería, por ejemplo, 3 segundos, pero 3 segundos quizás es mucho, así que voy a, en vez de hacer 1 segundo, voy a hacer un poquito menos. Esto después lo vamos a estar probando. El enable va a estar en true. ¿Por qué? Porque en el momento que yo presione generar clave temporal, se va a mostrar el formulario 2. Y yo quiero que en el momento que se muestre, ya empiece a correr el tiempo. Por lo tanto, el control timer va a tener su enable en true. Y vamos a ponerle clave temporal. Bien, acá se va a estar mostrando la clave temporal. Esa clave la voy a colocar en la caja de texto, dependiendo de la cantidad de caracteres. Por ejemplo, yo en este caso voy a hacer que sean, puede ser 3 o 4 valores. Dentro de las propiedades de la caja de texto, tenemos una propiedad llamada max length, donde al estar en 0 significa que yo puedo escribir la cantidad de caracteres que necesite. Pero en este caso yo necesito que solamente se puedan colocar, por ejemplo, 3 o 4 caracteres. Por lo tanto, en max length coloco 4. Y listo. Entonces cuando yo empiezo a escribir, simplemente me permite escribir 4 caracteres, nada más. Vamos a guardar el segundo formulario. Ahí está. Entonces, acá la cajita, max length, lo pasamos a 4, máximo de caracteres.
este label, vamos a ponerle label mensaje, y voy a borrarle la información. Porque en el momento que yo lo ejecute la información no va a estar apareciendo. Pude haber usado la propiedad visible y decirle que este label, el visible, iba a estar en false. Eso pudo haber sido también. Lo único que después voy a tener que estar pendiente de recordar, de estar ocultando el label, ¿sí? Eso ya después queda a criterio de cada uno en el diseño. Genera la clave temporal, llama al formulario número 2, se muestra en pantalla, regresa. Yo acá puedo escribir en la cajita de texto el código que vi en la pantalla, presiono validar y me va a decir si la clave es correcta o no. Si me equivoco, voy a tener los intentos. ¿Qué pasa si escribo bien esta clave temporal que se me asignó? Si está todo bien, va a ir a otro formulario, donde acá es donde colocaríamos, como yo quiero cambiar una contraseña, vamos a ponerle contraseña nueva. Actualizar contraseña. Tendremos acá un label que va a decir nueva contraseña, la cajita de texto para la contraseña nueva y abajo un label que me pida repetir la contraseña, o sea, la contraseña que está ahí arriba tengo que repetirla, y una cajita de texto para volver a escribir. En caso que a medida que voy escribiendo, en muchas ocasiones nosotros podemos indicar, puede ser mediante un colorcito, decir, bueno, la clave es, o sea, las contraseñas no coinciden o las contraseñas coinciden. Entonces ya sería un label acá, con una fuente más pequeña. Y alineación centrada. Este mensaje después va cambiando de color y el texto también se va modificando dependiendo de los datos que se escriban en las cajas de texto. Vamos a ponerle nueva contraseña. Y acá repetir contraseña. Este texto por defecto lo voy a dejar vacío ya que va a cambiar dependiendo de la información que esté en las cajitas de texto. Una vez que yo termino, tengo la opción de guardar la contraseña, voy a hacer una matriz, o decirle cancelar directamente, o sea, todo lo que hice, no quiero guardar nada. Guardar la contraseña o cancelar. Cancelar lo que va a hacer es salir de todo el proyecto. Acá vamos a poner en el caption actualizar contraseña y guardo este tercer formulario. Siempre mucho cuidado cuando van a guardar los proyectos, sobre todo estos proyectos que tienen bastantes formularios. Todos estos se tienen que almacenar en la carpeta donde tengo el trabajo. Así que tengan mucho cuidado, asegúrense de estar guardando todo en la carpeta que corresponda. Clave temporal y este vamos a ponerle como título generar clave temporal. Bueno. Ya tenemos el diseño armado de cada uno. Vamos a darle los nombres. Esta es una matriz, así que a la matriz no le voy a cambiar el nombre, pero esta cajita de texto sí. Voy a ponerle como nombre txt clave.
Voy al formulario 2 y acá voy a hacer lo mismo. Le voy a dar el formato, el nombre, perdón, a cada elemento. Vamos a poner label clave. TXT. Recuerden el tema de los nombres. Yo les comento siempre que traten de evitar el tema de acentos, uso de caracteres especiales. Y en el caso de las ñ, también. O sea, yo acá le puedo poner contraseña. Contraseña. No voy a tener ningún problema, el programa me lo va a aceptar, no es que no me deja poner ñes. Pero por una cuestión de programación, cuando estemos trabajando en la parte de los códigos, siempre se recomienda evitar este tipo de caracteres. Si bien nosotros cuando programamos los nombres, como somos por el idioma, nosotros ponemos todo en español. Pero dependiendo del idioma que estemos trabajando, depende el lenguaje también, y si tenemos la suerte de repente estar programando y trabajando para una empresa extranjera, lo más recomendable sería evitar el uso de este tipo de caracteres. Entonces en vez de poner contraseña, voy a ponerle pass. Puedo ponerle password o pass directamente. Password sería contraseña en inglés. Entonces acá tenemos pass. Y acá txt repeat pass. Después acá en el label le voy a poner label mensaje, igual que le había puesto acá en el formulario 1 label mensaje. No hay ningún problema porque es otro objeto, ¿sí? Este es otro formulario totalmente nuevo y los nombres no hay problema que se repitan, ya que no es el mismo, no están dentro del mismo ámbito. Cada uno es un formulario separado. Y acá lo mismo, los botones ya son una matriz, así que el nombre no se lo puedo cambiar, si no se estaría rompiendo esa conexión. Bueno, listo, ya tengo armado lo que es el diseño, ya le di el nombre a cada uno de los objetos a los cuales voy a estar llamando mediante programación. Así que ahora empezamos con el formulario número 1. Bien. Acá, al presionar, generar clave temporal, este botón, vamos a hacerle doble clic, como es una matriz, vamos a ponerle select case, index. And select. En caso que sea 0, en caso que sea 1. Y aquí, en caso que presione el botón 0, y es para poder generar la clave, y el 1 es para poder validar la clave. Este botón, cuando lo presione, directamente va a estar llamando al formulario número 2. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá mismo voy a generar este valor aleatorio y lo voy a volcar en el formulario número 2. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a declarar una variable de tipo pública, ya que necesito que esta variable funcione, o sea, que esta variable capture los datos en el formulario 1, pero que también se pueda utilizar, o sea, se pueda llamar desde el formulario número 2. Y esta se va a llamar clave. Esto por un lado. Ahora, también habíamos dicho que íbamos a tener una determinada cantidad de intentos. O sea, no es que yo voy a poder intentar un montón de veces. No, vamos a decirle, los intentos van a ser enteros. Como los intentos, yo acá tengo dos opciones. Puedo incrementarlos y decir, bueno, intento número 1, intento número 2, intento número 3. O sea, se pueden ir incrementando. O restando y decir, bueno, tengo 3 intentos. Me queda 2, me queda 1 y ya no me queda ninguno. O sea, eso después lo pueden cambiar ustedes como prefieran. Si lo quiero aumentar o si lo quiero restar. Lo que sí recuerden es que si yo quiero restarlos,
la variable intentos en el load del formulario tiene que comenzar desde el valor inicial, que sería 3, y de ahí ir restando. Vamos guardando por las dudas. Ahora, ¿cómo hacemos para generar un valor aleatorio? Nosotros acá, por lo general en programación, tenemos una función que me permite generar números de manera random. Valores random. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dentro de la variable clave, vamos a decirle que va a estar guardando lo siguiente. Y pongo rnv. Esto sería random. Vamos a imprimir, vamos a poner un print para que me imprima en el formulario este valor random. Entonces acá presiono generar clave temporal y ahí me generó un número. Si yo vuelvo a presionarlo, debajo lo va a estar mostrando. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Este valor random, por defecto, vamos a cambiar acá la variable. Voy a ponerle single. Estos valores aleatorios se crean en un por defecto. Si yo lo dejo así como está, random, lo que va a hacer es generar valores aleatorios entre 0 y 1. Por ese motivo, estando en entero, veíamos que aparecía 1, 1, 0, 1, no había ninguna diferencia. Al pasar el tipo de variable a single, para que acepte los decimales, ahí me está mostrando el comportamiento que tiene esta función de random. Fíjense que tenemos 0,70 y más números, ¿sí? Son decimales largos. 0,70, 0,53, 0,57. Voy a poner play, voy a generar y fíjense que se vuelven a generar los mismos valores que antes. Y no cambian. Por ejemplo, agregué uno más. Y no se actualizan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo que arreglar dos cosas. Primero, quiero que estos valores que estoy generando de manera aleatoria, no quiero que se repitan constantemente, porque si no de esa manera se sabría cuál es el lineamiento, o sea, cuáles son los números que salen. Yo ya lo sabría. Yo quiero que sean valores aleatorios. Para eso, antes de indicarle que me guarde la función random, previamente tenemos que colocar randomize. Este randomize lo que va a hacer es generar, o sea, acá me va a generar valor aleatorio, pero el randomize va a permitir que no se siga con la misma secuencia constantemente. Por ejemplo, acá tenemos 0,84, 63, 52. Cierro, vuelvo a abrir y al generarlos, fíjense cómo se generan valores diferentes. Simplemente colocando randomize al inicio, después colocamos el random. Vamos a pasarlo nuevamente a entero, integer. Como vamos hasta aquí, ¿alguna duda con los valores random? Ahora vamos a ver de decirlo, bueno, yo no quiero que vaya entre 0 y 1, quiero que sea más grande. Bien, acá. ¿Cómo hacemos para cambiar y decir, bueno, quiero que sean valores un poco más grandes? Así como están, lo que voy a hacer es multiplicarlo y decir, por ejemplo, vamos a ponerle 9.999. Vamos a ponerle play, genero
y ahí los números son un poco más grandes. Lo que podría hacer acá es que al momento de colocarlos, cambiarle el formato. Format. Y ahí voy creando los valores aleatorios. Como hicimos con los segundos, los formateamos para que aparezca un 0 antes. En caso de, en vez de salir de 4 cifras, me salga un número de 3 cifras, entonces decimos, bueno, colócale los valores que faltan, reemplazarlos por ceros. Bien, esto lo voy a sacar. Chau, chis. Entonces acá estamos consiguiendo valores aleatorios. Y tenemos este valor para poder asignárselo. O sea, esta cantidad de numeritos. Bien, ahora. La variable clave está generando estos números. Se generan en este formulario. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una vez que lo generó y lo guardó en esta variable llamada clave, luego va a mostrar el formulario número 2. O sea, form2.show lo va a estar mostrando en pantalla. Me voy acá, al form2. Y acá, en este label, vamos a borrarlo, me tiene que aparecer el valor aleatorio. Dentro del form load, vamos a decirle que el label clave .caption va a ser igual. Yo necesito traer la variable clave. ¿Qué pasa? Así como está, no lo puedo usar. Yo tengo que indicarle que en el formulario número 1 hay una variable llamada clave. Por eso era importante ponerle que sea del tipo pública. Entonces ahí genero la clave temporal y me muestra el formulario con la clave generada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto se está ejecutando, porque ya le dijimos que ni bien arranque se ejecute. Entonces le tengo que decir, bueno, cuando llega a un periodo de tiempo, que se cierre este formulario. Y lo voy a hacer acá dentro del timer. Y voy a necesitar una variable a modo de contador. Por ejemplo, vamos a poner acá contador as integer. Pues yo de algún lado tengo que controlar ese tiempo, esa ejecución. Vamos a imprimir este contador. Vamos a ponerle contador más 1 contador. A ver cómo se va ejecutando. Bien, y puede ser que esté cuando el contador llegue a ver, cuando el contador llegue a 5 o llegue a 10, podremos decirle que se detenga. Acá solamente lo imprimí en pantalla para ver el periodo de tiempo. Y voy a preguntar, bueno, si el contador es mayor o igual a 10, entonces, siempre cuando sea menor a 10, entonces que el contador se vaya incrementando en if. Caso contrario, ¿qué? Una vez que llegue a 10, ¿qué es lo que tiene que hacer? El control timer, la propiedad de enable tiene que pasar a false, pues yo no quiero que siga corriendo. Este contador se va a resetear, porque cuando yo pida otra nueva clave, el contador no puede continuar con el último tiempo que se quedó, que sería 10. Tiene que volver nuevamente a 0. Y lo que va a hacer es cerrar el formulario 2. De esta manera, un load me. Un load, o sea, descargar. Acá podría poner el nombre del formulario, que es form2.
Pero como me encuentro en este formulario y este es el que quiero cerrar, le pongo un load me, o sea, cerrame. Vamos acá, presiono generar, aparece el tiempo de pantalla y ahí se cierra. Incluso acá, si yo controlo, digo, bueno, va a ser 5. Va a ser como un mensaje subliminar, aparece en la pantalla y desaparece. Yo puedo controlar la posición del formulario, ya que de repente va a tardar muy pocos segundos en aparecer y capaz que el formulario puede aparecer acá, puede aparecer acá, puede aparecer acá, o sea, en distintas partes de la pantalla. Entonces lo que puedo hacer es, al formulario, donde está la clave temporal, hay una propiedad que se llama Startup Position y le puedo decir que quede en el centro. Entonces de esa manera, cuando yo lo presiono generar clave temporal, aparece el formulario en el medio de la pantalla. De esa manera no tengo que estar pensando que el formulario puede ser acá arriba, acá en los costados o en la parte inferior de la pantalla. Siempre va a aparecer en el medio. Este formulario, si por ejemplo no quiero que tenga los botones de maximizar o minimizar, acá donde dice Border Style, podemos ponerle Fixed Dialog. Entonces queda como un cuadro de diálogo donde simplemente yo puedo cerrarlo. Bueno, por una cuestión visual no sale, pero tendría que aparecer así, con el botoncito de cerrar nada más. Ahí está. Bueno, igual no me da tiempo casi a nada, así que... Me pareció que me había generado un 3. Qué raro. Ah, no le di formato acá. Format. Ahora sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo más o menos el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Aquí. Bien. Bueno, hasta acá lo estamos mostrando en pantalla, desaparece, aparece unos segundos y desaparece. Al momento de validarlo, yo tengo que asegurarme de escribir correctamente la clave. Entonces vamos a preguntar si text1, era txt clave, punto text es igual a la clave. Entonces, si coinciden, lo que va a hacer es mostrarme el formulario número 3. Y este formulario se va a cerrar, un load me. Caso contrario, que me aparezca un MSG box y me diga la clave no es correcta. La clave ingresada no es correcta.
Y acá, intentos, que están en 3, va a empezar a restarse. Vamos a decirle, antes de restarse teníamos un label llamado mensaje. Label mensaje punto caption, que me va a decir, te quedan, hago un espacio en blanco, ampersand, y concateno la variable intentos. Concateno ahora la palabra dejo un espacio también, intentos. Entonces te quedan la cantidad que tenga esta variable, tantos intentos. Pero antes de mostrarlo, esta variable tengo que restarla. Bueno, en principio eran 3, así que ahora me van a quedar solamente algunos intentos. Vamos a probar a ver si está bien. Genero la clave temporal. Si pongo cualquier dato, la clave ingresada no es correcta, te quedan 2 intentos. Te queda un intento y acá me quedan 0. Si yo sigo presionando, sigue restándose. Entonces cuando llega a 0, ahí tenemos que hacer lo siguiente. Acá, cuando presione validar clave, lo primero que voy a preguntar es cuántos intentos tengo. Antes de todo esto. Entonces voy a preguntar si intentos es igual a 0, entonces MSGBox ya no le quedan intentos. Y podemos mandar directamente debe comunicarse a soporte. No solamente va a aparecer ese mensaje, sino que una vez que presionamos aceptar, el formulario directamente puede cerrarse. O puedo bloquear el botón de validar clave. Perdón, validar clave. El botón de generar clave. Y decir command 1 punto enable va a ser false. Caso contrario, que los intentos cualquier cosa, intentos, mientras que los intentos sean, vamos a poner si es menor o igual a 0. Caso contrario, si todavía no llegué a 0, entonces que empiece a ejecutarlo. Y si hay algún error, que lo reste en if. Podemos especificarle, ya no le quedan más intentos. En vez de comunicarse a soporte, le puedo decir, espere unos segundos para volver a intentarlo. Espere 3 segundos. O 5. Espere 5 segundos para volver a intentarlo. Y mientras el botón va a estar en false. Si yo quiero que el usuario sí o sí tenga que esperar un periodo de tiempo para volver a habilitar el botón de enable, lo que tengo que asegurarme es de insertar el objeto timer. Y dice, bueno, si quiero que espere una cantidad de segundos, se va a insertar un objeto timer. Como van a ser segundos, el intervalo va a ser 1000 y esto va a estar en falso. ¿Sí? Porque en un principio este control no se va a ejecutar, a no ser que lleguemos a esta instancia, cuando yo no tenga más intentos. Timer 1.enable va a ser true. Ahí empieza a ejecutarse. Y acá, como voy a trabajar con segundos, y le dije, bueno, vas a tener que esperar 5 segundos. Entonces necesito una variable llamada segundos, la cual voy a estar controlando desde el timer. Segundos se va a incrementar. Segundos más 1.
puedo preguntar en un inicio si segundos es igual a 5, menor a 5, entonces que se incrementen, que sigan incrementándose. Caso contrario, una vez que llegó a 5, el timer, que era lo que tenía que hacer, enable false, tenía que detenerse. La variable segundos se iba a resetear y el botón command 1, que le habíamos pasado la propiedad de enable a false, va a ser true, para que me permita volver a intentarlo. Y acá hay un detalle. Vamos a generar la clave. Vamos a validarlo. 2 intentos. 1 intento. 0 intentos. Ya me quedan. Esperé 5 segundos. Yo podría mostrar en algún lado esa cantidad de segundos como para decir, bueno, a ver cuánto tiempo va. Fíjense que ahí se volvió a activar generar clave temporal. Me generó y cuando lo valido me dice que ya no me quedan más intentos. Vamos a ponerle aceptar. Entonces, esta parte yo no la voy a corregir, ¿sí? Les voy a dejar el código hasta acá solamente para que ustedes puedan ver qué fue lo que ocurrió y cómo solucionar ese pequeño detalle. Y también me gustaría que me aparezca, por ejemplo, después, cuando yo vuelva, cuando me aparezca generar clave temporal, este label va a desaparecer. O sea, cuando esto vuelva a activarlo, tiene que empezar todo de vuelta. Entonces, este label va a desaparecer. Y me gustaría que mientras estoy esperando, acá me diga, faltan tantos segundos. Puede ir incrementándose. Van, o le pongo si va 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿sí? Depende del mensaje, pero quiero que me aparezca acá en la pantalla. Si todo está bien, va a ir acá en generar nueva contraseña y pequeño detalle 7804 acá. A medida que, por ejemplo, yo voy a crear una contraseña y quiero que a medida que voy escribiendo me aparezca el mensaje en rojo si está mal y en verde si está correcto. ¿Cómo puedo hacer para que mientras estoy escribiendo ya me esté visual validando a ver si los datos coinciden o no? La forma de validarlo es dentro de el evento change. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy escribiendo, quiero que vaya verificando. Entonces, acá va a preguntar si el contenido de pass es distinto, si lo que estamos escribiendo acá, en txt, repeat pass, es distinto de lo que está escrito en la cajita de arriba, entonces que me muestren el label mensaje, las contraseñas no coinciden. Y no solamente me va a aparecer ese mensaje, sino que este label, el color de la fuente va a estar en rojo. Fíjense, a medida que voy escribiendo. ¿Qué pasa cuando coinciden? Ahí tienen que cambiar. Caso contrario, el mensaje va a cambiar y el color del label también. Si yo, por ejemplo, estoy formateando el formulario 3, por ejemplo, acá pongo play y hasta que no genero la clave temporal y
me aseguro que todo esté correcto, no va a ir al formulario 3. Entonces, si yo estoy colocando el código y quiero ver cómo va el proceso del código de este formulario, obviamente cuando ponga play quiero que aparezca el 3. Desde el menú Proyecto, en Propiedades de Proyecto, acá le cambiamos y le decimos, bueno, el objeto inicial ahora va a ser el formulario 3. De esa manera, cuando yo pongo play, directamente me va a estar mostrando este formulario. Y ahí yo voy a poder probar el código de este proyecto sin tener que esperar el formulario 1. Una vez que esto ya está todo bien y veo que funciona, ahí sí. Cambio desde la propiedades de proyecto, le vuelvo a decir, bueno, quiero el formulario número 1. Después acá en la contraseña, obviamente uno cuando escribe no sale el texto escrito. Así que después lo que van a hacer es formatear las cajitas de texto. Y hay una propiedad llamada, acá la tenemos, password char, que acá la modificamos y le decimos, bueno, en vez de que aparezca la información, quiero que aparezca, por ejemplo, acá el asterisco. Entonces, a medida que vamos escribiendo, en vez de que aparezca el texto o los números, van a salir los asteriscos. Si yo quiero que aparezcan los puntitos, como están en las páginas, acá, ahí tenemos que usar el código ASCII Alt 7. Con Alt 7 sale este puntito y cuando se escribe aparece de esta forma. Ustedes pueden ponerle igualmente el carácter que prefieran. Si prefieren asteriscos, le pueden poner los asteriscos, no hay problema, tanto en una cajita como en la otra. Este cambio es recién para el final, ya cuando sabemos que funciona todo bien. En un principio, lo más recomendable cuando estamos programando es que podamos visualizar las contraseñas, a ver si lo estamos haciendo bien o no. Una vez que ya probamos y vemos que todo funciona, ahí cambiamos esta propiedad. Al presionar guardar, simplemente me va a aparecer un mensajito en la pantalla diciéndome la contraseña fue cambiada exitosamente. Y nada más. Cuando presiono cancelar, va a salir de todo el proyecto, o sea, vamos a tener que utilizar end. Podríamos preguntar mediante un MSG Box, ¿deseas salir o no? Si le decimos que sí, que ahí se cierre todo. Simplemente poniendo end, cierra. Si de repente tengo, no sé, 40 formularios abiertos, cierra todo el proyecto. Simplemente con end, nada más. Así que este proyecto no está terminado porque quiero que ustedes lo finalicen. El formulario 3 quiero que lo terminen. El formulario 1 tiene ese pequeño error. Acá también se le pueden poner los asteriscos. Que me aparezca la cantidad de segundos en pantalla para saber cuánto me falta para esperar. Y que se corrija este error. Así que este proyecto se los voy a dejar a ustedes de tarea.